Dios os bendiga. Aquí os habla el pastor José Luis desde Barcelona y quiero agradecer a todos aquellos que están suscritos, que suscribieron al canal. Agradecer a aquellos que están compartiendo los vídeos con otras personas para que sean bendecidos también. Muchas gracias a todos de todo corazón. Espero que en este estudio y estas otras charlas que vamos teniendo sean de edificación para vosotros, para aquellos que escuchan. Y es el propósito que hay, el propósito que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón para traer esto a vosotros. Muchas gracias y en esta nueva charla quiero dar continuidad al estudio que estábamos haciendo y que estamos haciendo sobre la restauración, la salvación, y entendiendo que todo esto es un plan de Dios que ha preparado para poder restaurar todas las cosas. Nunca tenemos que olvidarnos, salir de nuestra mente, que todo esto que estoy comentando es todo para alcanzar un propósito para lo cual Dios ha hecho todo este plan. El propósito es todo aquello que en el principio, como vimos en el primer vídeo, la guerra que hubo en los cielos, el Lucifer que se rebeló y todo lo que se destruyó, todo lo que se hizo confusión, que vemos en la Biblia, que la tierra estaba sin forma y vacía, o sea, quedó todo destruido, quedó todo, vamos a decir así, esparcido por todos los lados. Pues entonces ahora tiene que haber una restauración de todo esto, inclusive nuestras vidas, incluso nuestras vidas también. Perdimos esta comunión, pues cuando de alguna forma el enemigo logró engañar nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos perdieron esta relación que tenían con Dios tan especial. Y ahora Dios prepara todo este plan desde antes que el mundo fuese creado. Él prepara todo este plan para que nosotros podamos ser salvos. Y no solamente ser salvos, pero también podamos ser restaurados y todo en nuestro entorno, todo aquello que nuestra vista humana puede alcanzar, sea en el planeta Tierra, en los cielos, en el universo, todo esto que vemos en realidad es todo lo que, un tercio que se ha perdido, que se ha destruido, donde seguramente, como si pueden ver al vídeo número 1, los ángeles o los seres espirituales pues tenían su residencia por allí, tenían sus dominios, alguna cosa así. Bueno, esto está bien explicado en el vídeo número 1. Ahora vamos continuando. En el vídeo pasado estaba hablando sobre Abraham. Dios, él prepara un pueblo, empieza a preparar un pueblo para que pueda llevar a cabo su obra de una forma ya más directa. Entonces, él primeramente habló con varias personas, como el caso de Noé, como el caso de Enoch y otros hombres de la Biblia, y ahora él llama a un hombre a donde empieza él a marcar una dirección, una genealogía, vamos a decir así, para que pueda venir Jesús. Habla con Abraham. Explico en el vídeo pasado que seguramente Dios habló con otras personas, quizá no creyeron, no entendieron, no se dieron cuenta, porque creo que Dios da oportunidad a todos. Todos tienen esta oportunidad de parte de Dios para poder alcanzar el conocimiento. Abraham entendió la palabra de Dios, salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, y se fue a una tierra que él no conocía, y Dios le fue indicando el camino. Allí él tiene todas las experiencias que podemos ver cuando nace su hijo de Sara, que era estéril. Dios le manda sacrificar a su hijo aquí en ese sacrificio, casi sacrificio, como lo digo, Dios muestra ya una alusión a Cristo, el sacrificio de Jesús, y entonces empieza ya una descendencia. Dios le dice que de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, o sea, que habría una bendición a partir de Abraham, y entonces aquí vamos a ver que él tiene un hijo llamado Isaac. Isaac sigue los pasos de su padre, su relación con Dios,
que es muy importante saberlo, porque vamos a ver cómo Dios empieza a tratar y a preparar estas personas. Él tiene dos hijos, uno se llama Isaac, perdón, perdón. Uno se llama Jacob y otro se llama Esaú, ¿no? Jacob y Esaú son esos dos hijos que tiene, que nacieron gemelos. Primero nació Esaú, después nació Jacob. Saúl dice la Biblia que él era un hombre de caza, él le gustaba de salir, en cuanto Jacob estaba más cerca de su madre, más en las tiendas, cuidaba de las cosas interiores. El hecho es que en un momento, cuando Jacob está preparando una comida para él, viene Esaú y le dice, oye, me muero, dame de tu comida. Piensen que eh, aquí entraba una cuestión muy importante, que era la cuestión de la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura es cuando el primer hijo recibe el doble de la herencia de su familia, ¿no? De su padre, principalmente su madre. Entonces, Jacob, él quería esta primogenitura, pero no solamente por los bienes materiales, porque dentro de la primogenitura venía la bendición de Dios. O sea, el padre bendecía, daba una dirección para el hijo, una bendición que, por lo que vemos en la Biblia, se cumplía a rajatabla. Entonces, Jacob, él tiene este deseo, él sabe que él no es el primero a nacer, él es el segundo, el primogénito es Esaú, y entonces él tiene este deseo de la primogenitura. Entonces hace un trato con Esaú. Dice, a ver, yo te doy la comida que tú me pides si tú me das tu primogenitura, ¿no? Si tú me concedes el derecho de ser el primogénito. Eh, Dice la Biblia que Saúl dice, pues vale, pues si lo quieres así, pues así lo hagamos. En esto vemos algo, un desprecio. Incluso la Biblia nos habla en el libro de Hebreos que, que Esaú despreció, ¿no? Que fue profano. Él no dio importancia a algo que era en realidad muy importante. Entonces, Jacob, a través de este ardil, podemos llamarlo así, él consigue la primogenitura. Pero no queda ahí, porque claro, esto era un trato que tenían entre ellos. Cuando llega el momento donde Jacob se iba a despedir ya, se iba a morir, entonces él llama a sus hijos y les dice, oye, mira, yo quiero que principalmente a Esaú, que él iba a darle la bendición, porque él era el primogénito, y dice, mira, tú vete y prepárame una comida rica, como tú sabes prepararla, y entonces yo te voy a bendecir. Cuando Jacob se da cuenta de esto, él habla con su madre le dice, oye, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo preparo la comida, tú te vistes con las ropas de Saúl, ya que tú has de alguna forma adquirido esta primogenitura porque tu hermano te la ha dado, la ha cambiado por el plato de lentejas, entonces yo te voy a vestir, preparo la comida y entonces tú vas y haces que tu padre pues te bendiga a ti. Y así ocurrió. Y entonces Jacob se viste con las ropas de Esaú. Y entonces él recibe, pues es lo que era el derecho a la primogenitura. Fue un ardil, fue un engaño, sí, fue un engaño. Jacob actuó mal, sí, porque él tenía que pensar que Dios estaba consciente de aquello que él tenía en su corazón, del deseo de servir a Dios. En cuanto a Saúl, la propia Biblia lo llama de profano, pero es lo que ocurre. A veces el hombre tiene la bendición de Dios, pero no tiene la paciencia para esperar el momento oportuno, ni hacer las cosas de la manera oportuna, ¿no? De como Dios lo manda. A veces se precipita. Tenemos esta manía nosotros los seres humanos, a veces nos precipitamos. Como cristianos también muchas veces nos precipitamos. Dios nos da una promesa, Dios nos da una palabra y vamos adelante. Queremos hacer de nuestras maneras. Esto ocurrió con su familia. Vemos que a Abraham pasó lo mismo. Dios le dio una promesa y él cuando vio que las cosas no ocurrían dentro de lo que él
consideraba que era su tiempo, pues hace un acuerdo con su mujer o su mujer hace un acuerdo con él, vamos a tener el hijo con la concubina, cosa que Dios no dijo que no era así. Y Jacob pues hace lo mismo, pues Jacob no espera el tiempo de Dios, hace este ardil para conseguir la primogenitura, realmente la consigue, el padre lo acepta, pero ahí voy. ¿Qué Dios está haciendo con esto? Dios está preparando hombres, preparando personas, porque va a venir una nación, va a haber una genealogía, va a haber una dirección hasta Jesús. Entonces, no pueden ser personas de cualquier manera. Dios tiene que tratar con el carácter de las personas. Dios quiere tratar con nuestro carácter. Nuestro carácter es nuestra bendición y nuestra maldición. Si tú utilizas bien tu carácter, Dios te va a utilizar de una forma poderosa. Si tú lo utilizas mal, es un problema. Es como dije ya varias veces, he dicho que el fuego puede ser bueno, puede ser malo, depende cómo tú lo utilices. Nuestro carácter es algo que Dios nos ha dado. Hay personas que son extrovertidas y es una bendición que seas extrovertido. Dios te puede utilizar de esta manera. Pero si tú lo utilizas mal, pasarás por encima de muchas cosas, de las personas que están a tu lado y de la propia dirección de Dios. Entonces, Jacob tenía que ser tratado por Dios. Entonces, cuando Esaú se da cuenta de esto, dice que lo va a matar. Y entonces la solución es huir, es marchar para otro lado. Entonces él huye de allí. Él huye y después de años él se da cuenta que tiene que volver. Dios le dice que tiene que volver. Entonces él vuelve y ocurre algo muy interesante porque cuando él vuelve, él ve que su hermano viene a su encuentro. Su hermano viene a su encuentro y él tenía el miedo de la promesa de su hermano que iba a matarlo. Y entonces Jacob se encuentra en el valle del Jabó, que es en un río allí cerca. Entonces él tiene una pelea con el ángel del Señor. Nosotros entendemos, los que somos cristianos, entendemos que cuando la Biblia dice el ángel del Señor es la teofanía o la cristofanía, o sea, es Jesús manifestado aquí en la tierra. Jesús ya existía, como vimos antes de la creación del mundo, ¿no? Pero él no se había, vamos a decir así, encarnado, todavía no se había hecho cuerpo en este mundo. Entonces él tenía este cuerpo espiritual ya preparado para poder después, más adelante, venir. Entonces él se presenta varias veces. Con Abraham se presenta con los tres, con los ángeles allí, cuando van los tres que van a llevar la palabra a Abraham sobre su hijo y sobre después destruir Sodoma y Gomorra. Y así adelante. Vemos varias veces la teofanía manifestada en la Biblia. Entonces él empieza a luchar con este ángel, el ángel del Señor, y él se agarra a él, dijo, yo no te dejo ir si tú no me bendices. Y entonces el ángel, pues sí, le toca la pierna, le toca el muslo y él queda como que cojo. Pero, ¿qué significa esta lucha? Que Dios incluso le cambia el nombre. El nombre de Jacob era, vamos a decir así, engañador, aquella persona que va haciendo cosas para sacar beneficio. Él le cambia el nombre a Israel. Israel, aquel que luchó con Dios y venció. Él no venció a Dios, pero él, en el sentido humano, él quería algo de parte de Dios y lo consiguió. Dios también quería una cosa de él y también Dios la consiguió. Cuando vamos a Dios, no es solamente vamos a Dios para que Él nos dé lo que nosotros queremos. Él también quiere que nosotros le demos lo que Él quiere, porque Él quiere utilizarnos para nuestro bien principalmente y para la gloria de Dios. Entonces Dios en este momento él cambia el carácter de Jacob. Jacob tiene una visión totalmente distinta de la vida. Él tiene una visión totalmente distinta de su propósito, de aquello que Dios quería para él. Él pasa a tener una visión más amplia. Antes era el dinero, antes eran otras cosas que para él eran importantes. Ahora en esta lucha que tiene, Dios cambia su manera de pensar. Y Dios, ¿por qué lo cambia? Porque Dios tiene que preparar un pueblo con una misión, digamos así, con una intención clara dentro de ellos. Tú no estás aquí en este mundo, yo no estoy aquí en este mundo. Nosotros que fuimos salvos por Jesús,
para que vivamos nuestra vida de cualquier forma. Nosotros tenemos un propósito, y voy a decirlo más adelante, tenemos un ministerio, eh, y tenemos que entender que nuestra vida Dios no la dio para que vivamos en este mundo para vivir de cualquier manera. Yo no sé si lo he comentado en vídeos pasados, pero si nuestra vida en este mundo solamente es para poder vivir bien y durante un periodo de tiempo que a veces no es largo, y después venir la vejez, las enfermedades, los dolores, los problemas que todos tienen, entonces, ¿qué vida es esta? ¿No? ¿Qué vida, qué tipo de vida es esta? Yo creo que si yo veo un hijo que está sufriendo, que está pasando por dificultades, y yo le dejo pasar teniendo las condiciones de poder sacarle de esto, sería muy cruel de mi parte. Entonces Dios, cuando Él nos hace, nos va cambiando, hay un propósito más elevado, más importante que nuestra propia vida solamente. Y Dios cambia la forma de pensar de este hombre de Jacob. Jacob viene y piensa que estoy hablando de la formación del pueblo de Israel, o sea, aquellos que van a dar origen a Jesucristo, ¿no? Entonces, él tiene varios hijos, él tiene, para decir así, tiene 12 hijos. Estos hijos tenían también un problema serio, que eran personas que no eran personas con que Dios podía tratar con ellos. Dios respeta nuestro carácter, nuestra forma de ser. Dios no se intromete en la vida de nadie porque sí. Si tú no le permites, allá tú, ¿no? Pero Dios necesita y te va colocando en situaciones para que tú te vayas dando cuenta y que vayas cambiando tu actitud, tu forma de ser y de pensar, ¿no? Y Él te va a ayudar en todo esto, Él te va a dar las condiciones para esto. Entonces Él tiene estos 12 hijos y eran personas problemáticas, personas que tenían un carácter muy áspero, muy dañino. Ellos, cuando nace José y va creciendo y el padre está por él, porque es el primogénito de la mujer que él quería, entonces ellos se enojan, tienen envidia. José les dice los sueños, mira, yo soñé con las estrellas que se postraban con esto, y ellos dicen, ¿qué? ¿Vas a dominar sobre nosotros? ¿Tendremos nosotros que arrodillarnos a tus pies? O sea, se van enojando con José. Y llega un momento también para que venga, para que vea qué tipo de personas eran estos hermanos de José, los hijos de Jacob. Hay un momento donde violan a Dinah, que era la hermana de uno de ellos, y por un príncipe de una nación cercana. Entonces, este príncipe va y dice, oye, mira, yo actué mal, pero amo a esta mujer y quería casarme con ella. Y bueno, a ver qué podéis hacer. Y entonces ellos dicen, mira, hacemos lo siguiente, nosotros te permitimos todo esto desde que a vosotros hagáis algo. Nosotros somos hebreos, ¿vale? Y tenemos un pacto con Dios, y este pacto es que nosotros nos circuncidamos. Circuncidar es cortar el prepucio, ¿no? Del órgano masculino. Entonces ellos dicen, vale, tenéis que hacerlo vosotros, el rey, tú y todo el pueblo. Ellos dicen, y él dice, vale, pues va a su pueblo y le dice, oye, mira, pues vamos a hacer un pacto con los hebreos y nosotros nos vamos a circuncidar. Piensen que a la circuncisión en aquel tiempo era algo muy brutal, porque no había anestesia, no había antisépticos, no había ningún tipo de medicina que podamos decir que les podía ayudar. O sea, era un problema grave, y todavía en adultos. Entonces la cosa era bastante seria. Y de verdad ellos cogen y lo hacen. Todo el pueblo, los varones, ellos van y se circuncidan. ¿Qué pasa? Al tercer día aproximadamente, ellos están ya con fiebre, con dolores, están muy débiles por el hecho de lo que hicieron, que era normal que pasase esto. Entonces se aprovechan los hermanos de José, los hijos de Jacob, se aprovechan y van al pueblo y los matan a todos, aprovechando de su debilidad. Entonces, imagínate una persona que hace un pacto, que dice, no, no, si vosotros hacéis esto, yo voy a hacer lo otro.
y os permito que os caséis con mi hermana. Y va, y ellos aceptan y rompen el pacto y van, los matan a todos. Imagina qué tipo de gente era. Y es con esta gente, con esta gente que Dios tenía que tratar. Con esta gente que Dios tenía que tratar, que tenía que traer un pueblo, porque había una promesa hecha a Abraham. Entonces era Abraham, Isaac y Jacob, era una promesa. Entonces ahora yo tengo que tratar con esta gente. Pero ¿cómo voy a poner un pueblo? Voy a hacer un pueblo con personas de esta manera. Con personas de esta manera. Ahora cogen ellos y en un momento que José, él va a buscarles, a llevarles mantimenta, a ver cómo estaban, porque estaban con sus rebaños llevándolos a pastar. Entonces viene José y ellos dicen, mira, vamos a hacer lo siguiente, cogemos a José, que nos está molestando, que ahora es el hijito de papá, que esto, y nos lo matamos y ya está. Lo matamos. Un hermano dice, no, 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 no vamos a hacer esto y tal, mira, lo hacemos lo siguiente, lo tiramos en un pozo y vamos a hablar. Lo tiran a un pozo y José allí, sin saber lo que estaba pasando, a ver qué hice, y ellos pues discuten y al final dice, mira, lo vendemos como esclavo a los que pasan por ahí y, y hacen esto. Yo quiero que vean, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de personas eran? Yo voy a decir una cosa, no eran muchos diferentes de lo que nosotros somos, no eran muy diferentes de la sociedad en que vivimos, donde cada uno busca sus intereses, donde da igual lo que otro haga, yo voy a sacar provecho de la situación. Vivimos en un mundo de esta manera. Y Dios, claro, cuando te llama, cuando me llama a mí, cuando te llama a ti, cuando llama a una persona, Él quiere que esta persona pueda dar, vamos a decir así, lo mejor de sí, porque tiene para darlo. Y Dios tiene que crear circunstancias y crea circunstancias para que nosotros nos demos cuenta y podamos entrar en el camino que Él quiere para nuestro propio bien, para nuestro propio bien. Entonces, claro, Dios ahora tenía que tratar con ellos y a ver el plan de Dios para tratar con ellos. Miren qué interesante. Entonces ellos cogen y venden a José, ¿vale? José va para Egipto, es puesto en la casa de Potifar como guardián de la casa, como esclavo allí, es vendido como esclavo. Y él pasa por muchas penurias, porque la mujer se insinúa, al final dice que intentó violarla, lo llevan a la cárcel. José en la cárcel busca hacer lo mejor posible, él siempre buscó hacer lo mejor, y Dios, dice la Biblia, que siempre estaba con José. Todo lo que ponía a la mano prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios era con él. ¿Vale? Hasta que llega un momento que él dice a Faraón los sueños, revela los sueños, lo que significaban, que habría 7 años de mucho alimento y después 7 años donde había haber escasez. Y dice, tú escoge un hombre para que pueda organizar todo esto, para que pueda preparar todo. Y el faraón dice, caramba, pues yo creo que tú eres el más indicado, ¿no? Y entonces lo pone a él como responsable. Los 7 años pasan y cuando terminan los 7 años empieza a venir los 7 años de escasez, donde ya no había alimentos, y Egipto y las naciones alrededor se dan cuenta que en Egipto había comida, porque José durante estos 7 años, él fue recogiendo y guardando en graneros, fue guardando los granos y fue guardando y guardando durante los 7 años. Y claro, ahora llega el momento de la escasez, cuando nadie tiene, y Egipto tenía comida. Y entre estos pueblos que estaban pasando apuro, ¿quién estaba también? Los hebreos, los hijos de Jacob, y Jacob mismo estaban allí pasando apuro. Eh, Siempre leemos, y yo he predicado sobre eso también, que Dios utilizó a José para que no muriesen de hambre. ¿Va? De hecho, José dice, no, no, Dios me trajo aquí primero para librarlos, porque piensen que la Biblia, lo que lo que estamos leyendo ahora, en hebreo es la Torá, los 5 libros, el Pentateuco, y esto fue escrito por Moisés. Moisés no estaba en este tiempo todavía, pero Moisés recibió la información oral de todo lo que había ocurrido
Dios le fue revelando, seguramente personas le fueron diciendo. Hasta hoy existe la tradición oral, que es la Mishnah. La Mishnah es la tradición oral de la Biblia. Los padres pasan a los hijos a los hijos y así por delante. Entonces Moisés fue recibiendo y lo que Moisés entendió en aquel momento y dice, bueno, es que Dios fue diciendo a José para que hiciese esto, para que no muriesen de hambre. Pero yo hago una pregunta. Yo es una pregunta que hago. Me la hice a mí y lo hago a ustedes ahora. Eh, si Dios quería que no muriesen de hambre en la escasez o no tuviesen esta necesidad, eh, principalmente los 12 hijos de Jacob y el propio Jacob también, y los dos que estaban allí en el campamento, en la ciudad donde estaban, pregunto, ¿por qué Dios por qué no hizo llover? Dios hacía llover, las cosechas pues prosperaban y no había este problema. O sea, Dios no tenía necesidad de que José fuese a Egipto, ¿vale? Sufriese lo que sufrió, porque vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos que José fue un hombre íntegro. No, hay dos hombres, por lo que yo he leído. Quizá me equivoque y alguien pueda decir que hay más, pero yo he visto que hay dos hombres donde no se pone tacha, que es José y Daniel, ¿vale? Pero entonces este hombre era un íntegro, fue acusado injustamente, hizo todo lo correcto y de repente, pues solamente es para que los otros no pasen hambre, para que no mueran de hambre allí donde estaban, en Canaán. Yo pregunto, ¿no era más fácil que Dios hiciese llover y estos 7 años de escasez no fuesen 7 años, a lo mejor que fuesen 6 meses o que no fuese nada y tendrían alimentos? Era mucho más fácil que hacer con que una persona íntegra, una persona justa, tuviese que pasar por ese trance impresionante que pasó José. No me acuerdo ahora exactamente, me parece que fueron 14 o 15 años donde que José estuvo en Egipto, allí sufriendo las penurias, primeramente de esclavo de Potifar, después en la cárcel, después sufriendo todo lo que sufrió allí dentro, entonces sin ver a su familia. O sea, no tiene mucho sentido para mí. Entonces digo, si Dios podía hacer llover y solucionar el problema, ¿por qué Dios mandó José? ¿Cuál era el propósito que está oculto ahí dentro? Y yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que lo que Dios quería hacer era, como hizo con Jacob, el padre de estos 12 hombres, era cambiar el carácter de estos 12 hermanos de José también. Y la única forma de hacerlos cambiar el carácter era tratando con ellos. Y Dios tenía que usar a José para esto. Dios tenía que utilizar a José para esto. En la Biblia dice que todo lo que el hombre planta, él recoge. ¿Verdad? Lo dice así. Todo lo que plantares, lo recogerás. Dios no te deja ser burlado. Yo pregunto, ¿qué plantó José? ¿Qué plantó Jesús? ¿Qué plantaron otros hombres que recogieron todo al revés de lo que plantaron? Cuando nosotros vamos a profundarnos en esto, vamos a ver que muchas veces Dios nos pone en situaciones que nosotros, en teoría, entre comillas, no merecemos porque no hicimos nada, pero Dios sabe que nosotros somos capaces de soportar una situación, ¿vale? Que para otros no sería soportable para poder ser de bendición a ellos. Jesús no traicionó a nadie, fue traicionado. Pero Él sabe que Él puede ayudar a aquellos que fueron traicionados. Jesús no hizo maldad a nadie, pero hicieron maldad con Él. Jesús nunca mintió, pero mintieron al respecto de Él. Jesús no hizo nada para ser asesinado, muerto en la cruz, sin embargo lo crucificaron. Porque Él recogió lo que no plantó, porque ahora Él está cogiendo nuestras vidas, aquello que nosotros no podemos soportar. Tú no puedes soportar el pecado sobre ti, pero Jesús sí puede soportarlo. Entonces Él llevó nuestras cargas, llevó nuestras necesidades, ¿no? Sobre Él recayeron todo aquello que nosotros nos hundiría. Los hermanos de José no podían quizá soportar, no estaban preparados psicológicamente para poder enfrentar una situación como la que enfrentó José.
José sí estaba. José iba a ser el punto de inflexión, el punto de partida de otro tipo de visión, otro tipo de vida. Entonces, claro, cuando José está en Egipto, ya con su forma ya como hombre cambiado, ya con las vestimentas egipcias, quizá con el maquillaje que ellos utilizaban, y sus hermanos van allí a Egipto, no lo reconocen. Y entonces él empieza de alguna forma a probarles, a mostrarles, decir, estáis mintiendo, porque ellos habían mentido. A vosotros venís como espías y así por delante. Una serie de cosas José va haciendo para que ellos se den cuenta del error que han cometido. Y no solamente darse cuenta del error que han cometido, sino que ellos pudiesen arrepentirse y ser unas personas que Dios quería que fuesen, porque Dios a través de ellos iba a traer las 12 tribus de Israel. Iba a formar un pueblo de una de las tribus, de la tribu de Judá, nacería Jesús. Entonces Dios no podía hacer un pueblo con personas con el carácter que tenían antes, traicioneros, mentirosos, ¿entiendes? Gente violenta. Dios no podía hacer esto. ¿Cómo Dios va a bendecir a un pueblo donde sus inicios son totalmente opuestos a la voluntad de Dios? Dios no podía, tenía que cambiar esta forma de pensar de ellos. Y vemos que una vez que José utiliza esta estrategia para, para que ellos se den cuenta, ellos realmente se dan cuenta, se arrepienten, dicen la verdad a su padre, le piden perdón a él y tienen un cambio de actitud. Entonces yo creo que José no fue a Egipto solamente para que no muriesen de hambre. Dios utilizó a José para que el carácter, la forma de pensar, la forma de actuar de sus hermanos cambiase para que Dios pudiese dar origen a este pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos que Dios actúa de esta manera. Dios a ti y a mí nos quiere utilizar, nos quiere bendecir, nos quiere dar una visión distinta, pero a veces nosotros estamos tan duros que no queremos y pasamos por luchas, pasamos por problemas, por dificultades. ¿Y por qué paso por esto? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? Porque Dios quiere mostrarte una realidad más alta, que la vida no es solamente lo que tú ves con tus ojos, que hay propósitos más elevados. La vida no es solamente el dinero, no es solamente el estar bien, tener bienes, tener posesiones, que está muy bien. Dios no dice que no. Hubo hombres de Dios como Salomón, David, que fueron hombres tuvieron mucho dinero. El propio Abraham tuvo mucho dinero. Y Dios no es en contra de esto. Lo que Dios es en contra es que el dinero te hagas tu Señor, no que tú seas el Señor del dinero. Que tus bienes sean poseedores de ti. Porque nosotros tenemos que saber que lo que tenemos, y esto tiene que quedar claro, yo lo tengo muy claro, lo que tienes, Dios te lo dio para que tú lo administres, para que tú lo administres. Porque si esto va a ser para que tú solamente tengas y ves a una persona que está en necesidad, realmente necesidad, tampoco digo que lo vas a tirar y dar a cualquiera, no es esto que estoy diciendo. ¿Ah? Pero si tú tienes esto y no sabes administrarlo bien, ¿para qué Dios va a darte más? Hay personas en este mundo que tienen tanto que ni saben lo que tienen y son personas que no tienen respeto por nadie, solamente utilizan el dinero y sus bienes como poder para manipular a las personas, para poder comprar a la gente, comprar favores, comprar la adoración, podemos decirlo así. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos personas responsables, que Él pueda a través de nosotros hacer con que nuestra continuidad, nuestra descendencia, no solamente física, pero espiritual, sea de personas que realmente tienen carácter, tienen una visión distinta de la visión del mundo que vivimos. El mundo, dice la Biblia, que está puesto en el maligno. Está puesto en el maligno. Jesús vino para sacarnos de esa situación. Nosotros no vivimos en un mundo que está a nuestro favor. Estamos viviendo en un mundo que está contra nosotros, está contra Dios. Y todo aquel que pretenda servir a Dios de todo corazón va a tener obstáculos. Se van a levantar, van a mentir, van a hacerte como si fueses un objeto de burla, sea lo que sea. Van a intentar desanimarte de todas maneras. Pero Dios nos cambia nuestro carácter para que, no es que cambie el carácter, Dios hace que utilicemos bien nuestro carácter, ¿no? Porque el carácter está ahí.
¿no? Dios no coge una persona que es flemática, por ejemplo, y va a hacer una persona sanguínea. No, una persona que es estirada para adelante, Dios va a utilizarlo en ese sentido, pero utilizarlo bien, que él pueda ser bien, vamos a decir, estructurado en su forma de pensar. Y Dios hace esto, ¿no? Quiere que nosotros demos una continuidad, sea a través de nuestros amigos, a través de nuestros familiares, a través, si estamos en una iglesia, los hermanos que están alrededor, si estamos fuera de una iglesia, no tenemos una iglesia, pues aquellos que nos rodean. El hecho es que Dios quiere que tú seas, que marques la diferencia, ¿no? Para que Dios pueda contar contigo para hacer una obra, porque todos nosotros tenemos algo para hacer para Dios. Unos más por su capacidad y Dios no va a premiarlos porque tengan más, simplemente tuvieron más capacidad, otros tienen menos capacidad, pero Dios va a dar a cada uno conforme a aquello que él puede hacer. Entonces, lo que Dios te da, que tú puedas utilizarlo para la gloria de su nombre, ¿no? Entonces esto es lo que vemos, ¿no? Que Dios empieza a tratar con sus hermanos y Dios hace con que estos hombres muden su carácter, cambien su carácter. Y entonces a partir de aquí ellos van a instalarse en Egipto y Dios va a empezar allí a hacer algo ahora también lo mismo, porque cambiar el carácter ahora no solamente de hombres, pero de una nación, porque cómo la Biblia salta, la Biblia es un libro que no da muchos detalles de determinadas cosas, pero podemos, al leerlas entre líneas, podemos entender, ellos estuvieron 400 y tantos años en Egipto, y es como si se olvidaron de Dios. A principio, todo bien, ¿por qué? Porque José estaba allí y estaba organizando todas las cosas, era responsable, era vamos a decir así, el comandante, el visir o como quieran llamarlo, de Egipto y tenían la protección de José. Pero claro, José muere. El faraón que conocía a José, que lo respetaba, se muere y ahora ellos empiezan a tener una vida, vamos a decir así, donde no tenían aquella dirección como a Dios le gustaría. Y entonces ellos empiezan a sufrir retaliaciones. Esto lo estamos viendo y lo vamos a ver ahora en el próximo estudio, lo que viene a ocurrir al respecto de esto. ¿Vale? Pues muy bien, que Dios os bendiga y no se olvide de compartir los vídeos. Y si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que quieran hacer, háganla y yo si puedo y si sé, les responderé con todo mi cariño y agradezco a aquellos que de fuera de España nos están escuchando, nos están viendo. Yo sé que tengo personas allí en Inglaterra que nos escuchan, bendiciones a ellos, en Sudamérica también, Bolivia, aquí en España. Quiero agradecer de todo mi corazón a todos ustedes, a todos aquellos que colaboran. No dejen de orar. Voy a hacer un estudio sobre la oración, muy interesante también, porque hay cosas que yo me planteo, yo cuando leo la Biblia voy planteo, pero esto ¿por qué? Como esto de los hermanos de José, como esto de Jesús tuvo miedo de ir a la cruz, del anticristo, y estas cosas ¿por qué? Y hay algo muy interesante sobre la oración. Y yo ya haré un vídeo aparte de los vídeos del estudio sobre la oración, pero pido que oren por mí para que Dios me vaya dando entendimiento, revelación de su palabra y que pueda ser de bendición a muchos. Dios os bendiga.